Gloria a Dios, gloria a Cristo. Damos gracias a Dios y gracias al pastor por permitirnos compartir la palabra del Señor. Ya lo dijimos, es el primer libro de Reyes y la cita que está en el folder que usted tiene es 9:4. Así es que se pone en pie para darle lectura. Capítulo 9 de Primera de Reyes, versículos 4 y 5. Gloria al Señor. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que está en los cielos, gracias Padre bendito, gracias Diosito lindo por su palabra, Señor. Regálenos sabiduría, entendimiento, gracia, respeto para con su palabra, Señor. Espíritu Santo que está dentro de mí y de cada uno de nosotros, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos y fíjese que el libro de Primera de Reyes es un libro que narra un viaje de gloria, de traición y decadencia espiritual. Este libro no solo está llena de historia antigua, sino que es un relato moderno de lo que le puede pasar a una persona, a un pueblo, a una comunidad, si se aleja de esa alianza con Dios. Comienza narrando los últimos días, los últimos meses, los últimos años del reinado de la vida de David. Luego da paso a la proclamación como rey de su hijo Salomón y termina en un reino dividido, reino del norte y reino del sur. Los últimos días del rey David habían llegado. Ya había un silencio, había una situación pesada dentro de la comunidad. Y aquel pastor de ovejas, aquel pastor poeta, aquel pastor de antaño, aquel aquel rey que había matado osos y leones con sus propias manos, el que venció a Goliat, el guerrero de las tribus, el que unió a las tribus de Israel, estaba llegando a su final. La naturaleza había hecho su trabajo. La ciudad, como en todo lugar y como en toda situación, había un murmullo, había rumores de que quién iba a ser el próximo rey. Dentro del rey estaban los hijos de Salomón y ahí estaba Adonías. Adonías se preparaba para proclamarse rey, pero era una persona ambiciosa y el deseo de David no era que su hijo Adonías fuera rey, sino que fuera su hijo Salomón. La mamá de Salomón, Betsabé, y el profeta Natán también se preparaban para que se cumpliera esa última voluntad del rey David, proclamar a su hijo Salomón como rey. Era un hombre bueno, era un hombre sereno, era un hombre con mucha sabiduría, y el día llegó. Coronaron al rey Salomón y, como en toda situación, al son de tambores, de trompetas y de todo, coronaron al rey Salomón. Y la gente, como en todo acto político, estaba alegre, gritaba, cantaba, esperando que aquel nuevo monarca, que aquel nuevo rey trajera alivio y descanso a situaciones que estaban pasando y viviendo. Pero el rey no comenzó. Salomón tuvo la oportunidad de hablar con Dios, de pedirle sabiduría para gobernar. Y Dios, en su grande misericordia, no solamente le dio sabiduría, sino que le dio poder y le dio riquezas. Fue un rey pacífico, no fue un rey dado a las guerras. Hizo florecer el reino de Israel. Fue el rey que construyó el templo que quedó pendiente de su padre David. Y él dijo: voy a construir un templo grande porque al Dios que nosotros alabamos es un Dios grande. Ese era con lo que y los reyes extranjeros, los reyes cercanos a él, traían tributo, traían caravanas cargadas de oro, plata, esencias y todo para el reino de Israel.
la fama de Salomón traspasó desiertos y fronteras, pero el tiempo pasaba y en medio del esplendor y todo eso empezaron a surgir fisuras, no solamente dentro del templo, sino dentro del corazón de las personas. 300 esposas, 700 concubinas que formaron parte de las mujeres del rey Salomón. Y estas mujeres no solamente traían la belleza exótica al rey, al palacio, sino que también traían ritos a dioses paganos, y poco a poco en Israel se levantaron altares dedicados a Astoret, a Milcón y a Quebut. Brotaron en cada colina de Israel. Los ancianos miraban esto con un poco de cautela, pero ¿y quién se atrevía a contradecir al rey? Y no solamente el rey, era el hombre más sabio del mundo. Y esto nunca se corrigió. 40 años fueron los que gobernó David, y el tiempo pasó y la muerte de David llegó. Roboam, su hijo, asciende al poder, pero a este cipote le faltaba, era un cipote diferente a su padre, y le faltaba experiencia, le faltaba sabiduría, le faltaba tacto político para poder gobernar. Y un grupo de ancianos se reúne y van donde el nuevo monarca para pedirle un poco de alivio a los impuestos que había puesto el rey Salomón. Y le dice: mire, como a los 3 días regresen, porque yo le voy a tener la respuesta. Los señores vuelven a regresar y le dice: mira, si mi papá los había castigado con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Esta fue la gota que derramó el vaso. Y aquel reino que estaba unido se fragmentó, se hicieron 2 reinados, reino del norte y reino del sur. Roboam por un lado y Jeroboam por el otro lado, gobernando. Pero el reino del norte, para que la gente no fuera hasta Jerusalén, el rey Jeroboam hizo lugares de adoración allá en Dan y en Betel. Allá erigió unos becerros de oro y dijo: estos son los reyes que nos han sacado de Egipto, y a estos hay que dedicarles adoración para que no fueran a Jerusalén, al templo. Y bueno, y entre reyes que iban y venían apareció el rey Acab, un hombre refinado, un hombre de buenos sentimientos, pero él hizo una mala alianza, elegir mal a su esposa, una reina de Baal, la reina Jezabel. Y esta mujer no solamente era mala, astuta, calculadora, manipuladora, sino que al reino llevó profetas de Baal, llevó sacerdotes y llevó ese culto a dioses paganos, dioses ajenos. Y los profetas de Jehová empezaron a ser perseguidos, asesinados y hicieron muchísimo daño. Un día, sin previo aviso, y dentro de estos profetas estaba Elías, el gran profeta Elías, y él se presenta donde el rey y le dice: mira, rey, 3 años y medio no va a llover. Y no va a llover porque Dios así quiere. Dios quiere castigarte por esta idolatría en la que nosotros por esta idolatría en la que el reino ha caído. Y es cierto, 3 años y medio no llovió. Los campos que eran fértiles ahora eran campos polvorientos, y la gente gemía de hambre y de sed. Pero Jezabel seguía la persecución para los profetas. Tuvo que irse a huir Elías, pero Dios siempre lo alimentó, Dios siempre estuvo al cuidado de él. Y luego aparece nuevamente de ese escondite donde estaba, y era para desafiar a los profetas de Baal. Era una cantidad enorme, y dice que invocaron a un sacrificio, a un holocausto, como usted lo ha podido leer en la Biblia, y que fue Elías el que ganó, el que invocó a Dios, a Jehová de los ejércitos. Por más que los Baales gritaban, saltaban y se sajaban, nunca pudieron hacer que su Dios Baal descendiera fuego sobre el holocausto, y fue Elías el que logró hacer esto. Pero a pesar de la victoria, no tuvo paz. Él seguía huyendo, él seguía siendo perseguido por la princesa Jezabel. Y en el reino y en el lugar cosas malas sucedían. En la Biblia está narrado muchos ejemplos, y entre esos la viña de Nabot. El hombre Nabot, un hombre que él estaba haciendo lo correcto, pero un juicio amañado lo condenó a muerte. Lo sacaron a la calle, lo mataron y le hicieron muchísimo daño. Y
Aparece nuevamente Elías diciéndole al rey Acab: tú vas a morir y los perros van a lamer tu sangre y el cadáver de tu esposa también se lo comerán los perros. Aquello que Dios le había prometido a través del profeta se cumplió. Hermanos, hagamos una pausa. Lo que Dios le ha prometido, sea bueno o sea malo, tarde o temprano se va a cumplir. Porque Dios no miente. Dios lo que dice y lo cumple. Guerras vinieron, guerras se terminaron, derrotas, victorias, y Acab fue a la guerra, disfrazado. A otro le puso el traje de rey, y entre esta guerra en Ramot de Galaad, ahí hieren al rey. A pesar de que todas las flechas iban para el que iba disfrazado, el que iba vestido de rey, una flecha disparada al azar, dice la escritura, hirió a Acab y lo sacaron del campo de batalla, lo llevaron, sacaron herido de ese lugar y murió. Y el carro lo fueron a lavar al estanque de Samaria, y ahí quedó lleno de sangre, y ahí llegaron los perros a lamer la sangre real. Y tanto en el reino del norte como en el reino del sur, muchos reyes aparecieron. El libro de Reyes, los dos hablan de muchos reyes: Jeroboam, Joacás, Joás, Salum, Manahef, Acab, Josafat, Ocosías. Algunos hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, otros hicieron cosas malas, pero Israel seguía dividido y en un olvido y en una decadencia espiritual crónica. La idolatría y la injusticia social eran a diario vivir en el reino de Israel. Los ricos explotaban a los pobres, los jueces aceptaban sobornos, las autoridades servían a los poderosos, y los líderes políticos, los líderes religiosos, con estar bien con los demás, pues con eso estaba más que bien. El pueblo se olvidaba de quién los había sacado de la esclavitud de Egipto. A pesar de que habían hombres mandados por Dios para predicar su palabra, esta caía como en piedra dura y no germinaba. En aquel reino unido de Israel solamente existía en poemas y en cánticos. El final de ese reino dividido tuvo como consecuencia un pueblo tomado cautivo y llevado nuevamente al sufrimiento. Israel tuvo sabiduría, tuvo poder, tuvo dinero, pero nada de esto lo llevó a la victoria. Esta historia nos hace reflexionar que ni el poder, ni la fama, ni el dinero, ni la sabiduría nos llevan a la victoria. Lo único que nos puede llevar a la victoria es que seamos obedientes a un Dios todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos. Que Dios nos lo bendiga. Gracias, hermano Francisco, gracias. Bueno, tenemos la segunda participación con el libro de Segunda de Reyes. Y para eso recibamos a nuestra hermana Loli. Dios me los bendiga. Los veo gozosos esta mañana. Yo creo que están deseosos que el pastor les diga que van a predicar. Amén, dicen algunos. Sí, porque algunos predican con un gran denuedo y yo los admiro. Yo admiro a todos los que suben a predicar a este altar, porque Dios les ha dado esa sabiduría y ese denuedo. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y leemos este precioso versículo. Gracias al pastor que me eligió para explicar este libro. No me ha sido fácil, les soy sincera, porque tuve que leer todo el libro, porque si yo leo un poquito yo no entiendo. Yo tengo que leer varias veces para entender algo. Ese es mi sistema de aprendizaje, que si yo no leo, yo solo con escuchar no aprendo, yo solo con ver no aprendo. Yo aprendo si leo o escribo, así que me ha costado leer todo este libro, pero así aprende uno, hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segundo de Reyes, allí está en su folder. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14. Leemos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos permites estar en este lugar, Señor, para hablar de tu preciosa palabra, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que rige nuestras vidas, por eso te agradecemos este momento, Señor. Que seas tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca y que podamos entender, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Como les decía, me tocó leer todo el libro y es bien precioso. Si uno lee y lee y lee, pues se encuentra siempre la palabra de Dios hablándonos al corazón. Amén. No le voy a decir levante la mano si usted hace el altar, porque sé que bien poquitos lo hacemos. Si empezamos en enero, ya por este mes ya no lo hacemos completo. Quizás hacemos un capítulo, leemos, pero leer la palabra es lo más precioso que hay en nuestras vidas, porque es donde Dios nos está hablando. Y como decía el hermano Francisco, este libro habla de la división del reino, que se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero como yo leí todo el libro relata, en un inicio relata el ministerio del profeta Elías, y con Elías andaba su ayudante Eliseo. Eliseo andaba siempre con Elías, y ¿saben el deseo que tenía Eliseo? Era tener una doble porción del espíritu de Elías. Yo algunas veces así bromeando les he dicho a algunos hermanos que yo necesito esa doble porción de su unción, porque hay unos hermanos que sí predican con tan bonito denuedo que el Señor les ha dado, y no dejando atrás a nuestro pastor, que es nuestro guía en este lugar. Y si conocemos muchos pastores, no es que estemos menospreciando la palabra que otros pastores tienen, pero nuestro pastor predica con gran denuedo y con gran sabiduría que Dios le ha dado. Y así era el profeta Elías, y el profeta Eliseo quedó en su lugar cuando el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, dice la palabra. Relata también el aceite de la viuda, que la viuda se había quedado sin su esposo y los acreedores le estaban cobrando a ella. ¿Y cómo iba a ser esa mujer? Pero esa mujer con sabiduría vino al profeta Eliseo, y Eliseo le dijo que tenía que llenar las vasijas de aceite, ir por todo el lugar pidiendo vasijas. Y de esa manera los profetas siempre dictaban al que les necesitaba un favor de ellos, porque ellos tenían la unción de Dios. No es que iban al profeta solo porque querían ir. No, nosotros cuando venimos al pastor que tenemos una necesidad es porque sabemos que él tiene la unción de Dios y nos va a dar un buen consejo. Casi no lo hacemos, ¿verdad? Porque andamos en nuestros quehaceres bien apresurados, y deberíamos de hacerlo, porque en la Biblia está, cuando el pueblo pedía el consejo al rey, a los profetas, y ese también nosotros lo podemos agarrar para nuestra vida, este consejo. Sabemos que tenemos siempre la guía de Dios en ellos, porque ellos han sido consagrados, todos los pastores, para llevar la palabra de Dios. Y lo que encontramos en la palabra de Dios siempre nos va a ser de beneficio a cada uno de nosotros. Relata también que Eliseo le curó el hijo a la mujer sunamita, porque ella le había construido un aposento para que cuando él pasaba se quedaba allí donde ella tuvo un hijo y se le enfermó, y fue Eliseo quien se lo sanó, que se poseyó sobre el niño y el niño así sanó. Yo los invito a que vayan a leer toda la historia de estos dos libros. Bueno, de toda la Biblia tenemos que leer porque es bendición para cada uno. Pero ahí relata también que así le sanó el hijo a la mujer sunamita, porque él tenía la unción que le había dejado el Señor por medio de Elías,
que él recibió ese manto y él ya se lo había pedido previamente, antes de que Elías fuera llevado al cielo, le había pedido esa unción, pero él siguió con ese ministerio y él estaba seguro que él iba a tener la unción de Dios. Si estaba listo, le había dicho Elías, si él lo veía cuando subiera, él iba a recibir esa unción. También habla del relato de Eliseo con Naamán, el general del ejército de Siria, que era un rey, estaba leproso y necesitaba sanidad. También fue ese rey a pedirle, ese general del ejército, a pedirle el consejo a Eliseo, y fue sanado porque él obedeció, renegando, pero obedeció, y se sumergió en el río, así como le había mandado Eliseo, y se sanó de esa lepra. Vemos milagros que Eliseo realizó con esa unción que él recibió, y vino de Dios por medio de Elías a él, ¿verdad? También narra el reino dividido, que quedó en reino del norte y reino del sur. Los que ya prestamos atención al hermano Francisco, que fue un relato muy bonito que él ha dado de este libro, ya dijo que se dividió en el reino del sur y el reino del norte. En el norte queda Israel y en el sur queda Judá. Y empezó ese pleito, ¿verdad? Que nosotros no quisiéramos tener pleito, pero a veces llegan los pleitos. Y fueron siempre grandes guerras que ellos tenían, grandes, los sitiaban, vino rey tras rey, pero dice la palabra que ningún rey, ningún pueblo en ese tiempo le hizo caso a los profetas. Por más que el profeta llegara diciéndole al pueblo, así ha dicho Jehová, nadie le hacía caso. Y cuando Dios dice algo, siempre trae una recompensa, buena o mala. Si nosotros hacemos lo bueno, Él va a traer recompensa buena, y si hacemos lo malo, Él va a traer recompensa mala, porque Él lo que dice, lo cumple. Amén. Endurecieron su cerviz, dice la palabra. ¿Y qué es endurecer la cerviz? Es hacer lo que yo quiera, lo que yo digo, no obedecer la voz de Dios. El corazón lo volvemos a otra cosa, no a lo que Dios nos diga. Así es endurecer la cerviz, que nuestro corazón no está obedeciendo lo que Dios dice. Era un pueblo rebelde, pero tan rebelde que siempre cada rey que llegaba, dice la palabra que cada rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hay pocos reyes que menciona en todo el libro de Reyes que dice que hicieron lo recto. Y si leemos en la palabra, todos aquellos que hicieron lo recto recibieron una gran bendición, recibieron una gran recompensa, que siempre vivieron en victoria. Y también habla de otros reyes que hicieron lo recto, pero no quitaron los altares en los lugares altos, siguieron pecando, pues hacían lo bueno delante de Dios, pero seguían pecando. Igual que ahora, ¿verdad? Que hay gente que dice, ay, yo en esa iglesia me siento bien, pero siguen haciendo lo mismo del mundo. O sea, vienen al culto, pero no es que ellos de gran agrado vengan al culto, sino que es porque se sienten bien, y no han entendido que se sienten bien porque es Dios que los está eligiendo para que estén en su casa y dejen, dice la palabra, los amonestó, esa amonestación que el Señor les está dando para que dejemos todo, porque si el Señor nos ha elegido, debemos dejar todo lo que éramos antes. Dice la palabra, nueva criatura somos en Cristo. El pueblo de Israel era tan rebelde que nunca entendió que Dios lo había elegido. Lo conocían como un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, pero no le obedecían, no le creían. Solamente seguían adorando siempre en altares altos, no quitaban eso que decía, que ellos siempre a esos dioses paganos le adoraban, aunque conocían el Dios todopoderoso que tenemos en nuestras vidas. Así que, hermanos, el mensaje de este libro no está por gusto allí en la Biblia para que nosotros lo leamos, sino que es para que veamos y comparemos cuando Dios bendice lo bueno y cuando Dios derrama su ira sobre lo malo que hemos hecho. Amén. Dios me lo bendiga.
Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Felicidades, felicidades. Y ahora continuamos, pasamos a Crónicas, primer libro de Crónicas, y tenemos para ello a nuestra hermana Dalia, para que nos va a hablar sobre este libro. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Crónicas 14:2. ¿Lo tenemos? ¿Nos ponemos en pie? Dice que el libro de Primera de Crónicas, recuento de la historia de Israel y del reinado de David, con énfasis en genealogía. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Bendito Padre que esté en los cielos, gracias le damos, oh Dios, por esta mañana preciosa que nos regala. Gracias porque sabemos que su Espíritu Santo se mueve con poder. Háblenos a nuestro corazón, utiliza mi cuerpo, todo mi ser, Señor, que sea usted, Espíritu Santo, hablando a través de mi persona. En el nombre de Jesús, amén. Cuando abrí este libro de Primera de Crónicas, no sé si a ustedes les ha pasado o solo a mí, pero igual se van a identificar. Inicia los primeros 9 capítulos del 1 al 9, inicia con solo nombres, y engendró, y empezamos a leer, y uno dice, ay no, ya no lo leo, y nos saltamos esos capítulos. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando empezamos a ver tanto nombre, mejor lo pasamos y ya no lo vemos. Pero fíjese que importante es el poder identificar el por qué en la Biblia empezó con los nombres y por qué están escritos ahí. Y es porque en la Biblia se narra desde la genealogía de Adán hasta la de David. ¿Por qué? Porque nuestros nombres son importantes, porque nuestras historias son importantes y porque están plasmadas en el libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acá en la Biblia están plasmadas todos los nombres desde Adán, y empieza que engendró y todos tienen una historia. Para Dios nada pasa desapercibido, para Dios todo es importante, nuestros nombres, nuestras historias, nuestros fracasos, nuestras alegrías, todo es importante. ¿Por qué? Porque como nosotros los cristianos sabemos que cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre viene a escribirse en el libro de la vida. Y si no estamos ahí, no somos nada. Entonces acá, en los primeros capítulos del 1 al 9, habla acerca de solo la genealogía. Inicia con muchos nombres, como les dije, y es para que entendamos que cada nombre y cada historia es importante para nuestro Dios y Él no olvida a ninguno. También el libro de Crónicas habla acerca de las 12 tribus, ya que de ahí se formaría la nación de Israel, especialmente hablando de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque de ahí dependió el rey David. Y fíjense que yo estaba leyendo, y se lo voy a leer aquí donde dice los descendientes de Judá. Dice que el séptimo hijo era David. ¿Y cómo decimos nosotros que el séptimo día es un día importante? Es el día favorito de nuestro Dios. Y aquí dice que el séptimo hijo era David. ¿Y quién era David? Y ya explicaron los hermanos. David era un joven que peleaba con osos, con leones, y él los derrotaba, pero tenía una cualidad especial que dice ahí, que David le consultaba todo a Dios. Sabemos nosotros que David cometió muchos pecados. Todos cometemos pecados, pero el libro de Crónicas es especial. ¿Y sabe por qué? Porque no dice ninguno de los que cometió David. Omite los errores de David, sino que pone a David como un ejemplo, como un modelo a seguir, como un modelo de liderazgo, como un modelo de obediencia y como un modelo de agradecimiento. Eso es lo que el libro de Crónicas nos viene a enseñar en los primeros capítulos del 1 al 9. Luego seguimos con los capítulos del 10 al 22, que es el reinado de David. David fue escogido desde antes. Nadie sabía. Él lo sabía. Cuando llegaron a escoger que iban a ungir, el profeta decía que iba a ser el más alto, el más guapo, el más bonito y el más fortachón. Pero como para Dios eso no importa, sino que importa el corazón, Él dijo de que aquel
aquel pequeñito, aquel que estaba olvidado, nadie decía que existía David, él estaba cuidando sus ovejas, pero como nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Dios ya tenía el nombre de David, y Dios ya lo había llamado, ya lo había elegido, y él dijo, él va a ser el rey. Entonces David ya había sido elegido por Dios, pero tuvo que pasar ciertos procesos para después llegar a ser el rey. David fue elegido por su corazón. David fue elegido por su obediencia. David fue elegido porque también él era un líder en las guerras. Él era un líder no de aquellos que iban solo al frente, no aquellos que iban solo atrás, sino que él iba peleando a la par de sus hombres. Dice que tenía hombres que peleaban por él, y que él también peleaba por sus hombres. En el capítulo 23, también habla en el capítulo del 10 al 22, se habla también acerca de la importancia del arca del pacto, cuando fue trasladada, algo que me impactó. Cuando los decidieron llevarse el arca, dice que iban por el camino, pero que los bueyes como que iban ahí moviéndose y el arca se iba a caer, y dice que hubo uno de los hombres de David que quiso detener el arca, y cuando la quiso detener, Dios lo hirió de muerte. ¿Por qué? Y yo decía, al momento nosotros como humanos podemos decir, pero ¿por qué si solo quiso ayudar? Pero no es así, a Dios nadie le puede ayudar, nadie puede robarse la gloria de Dios. Entonces esa arca Dios la iba llevando, Él la iba sosteniendo, en ningún momento se iba a caer, pero el hombre en su humanidad dijo, la voy a detener. Entonces, hasta aquí llegaste, le dijo Dios. Qué poder el que tiene nuestro Dios, y qué poder el que nosotros podemos entender de que podemos anhelar la presencia de Dios, pero debemos de respetarla. Él deseaba, imagínense haber dicho tocar el arca, pero tenía que respetarla. ¿Por qué? Porque era el arca de Dios, y el único que podía hacerlo eran los sacerdotes, y esa persona no era un sacerdote para poder tocarla. Del capítulo 23 al 29 habla sobre los preparativos para el templo. El rey David, a pesar de que él era un excelente rey, pero Dios no le concedió construir el templo. Dios le dijo que lo iba a construir su hijo. El rey David en ningún momento se puso triste ni nada. Es más, él empezó, dice la Biblia, a escoger de las mejores maderas, de los mejores materiales, para dejarlos listos para que su hijo construyera el templo. Y dice que él empezó a organizar a los sacerdotes y a los levitas para lo que iba a ser en el futuro, y reunió todos los mejores materiales para la construcción del templo de Jerusalén. Cuando ya antes de morir, David entregó su cargo, entregó su reinado al rey Salomón. No lo hizo con tristeza, sabía que tenía que hacerlo, sabía de que Dios había elegido, y dice que cuando le pasó, digamos, el reinado, no lo dijo, yo se lo paso, no. Dios lo ha elegido a él. Imagínense hasta dónde era humilde David. Dios lo ha elegido a él, a su hijo Salomón, y fue él quien después, creo que en Segunda de Crónicas dice, fue él el que construyó el templo de Jerusalén, pero ya David había dejado los materiales y había dejado hasta, digamos, los croquis, digamos, algo así, los planos para poder construir el templo. El libro de Crónicas termina con la muerte de David y la ascensión de Salomón, quien continuaría la obra de la construcción del templo. ¿Qué nos muestra Crónicas? Nos muestra la importancia de la adoración sincera y el culto en el centro de la vida, que nos muestra la importancia de la adoración sincera. Se cuenta en Crónicas de que David decidió hacer un censo, el cual no fue agradable ante Dios, y tampoco ante a quien le dio la orden él. Pero como él tenía que obedecer, se fue a hacer el censo, pero evitó a 2 tribus. ¿Por qué? Porque no era del agrado de Dios. Entonces Dios le mandó a decir a David que qué prefería. 3 cosas, y usted ya las sabe. Pero David, en su humilde corazón, él le dijo que prefería caer en las manos de Dios, porque era un Dios misericordioso. Algo que yo leía era de que David lo demuestra Crónicas como un líder, pero era un líder especial, un líder que peleaba y velaba por su pueblo. Porque fíjese que en Primera de Crónicas 21:17 le dice, cuando vio que estaba sucediendo tantas cosas de lo que Dios le había mandado al pueblo, que quien tenía la culpa era el rey David, porque él había decidido hacer el censo, le dice, y dijo David a Dios,
¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Imagínese cómo era este líder. Soy yo, le dijo a Dios, el que hizo contar el pueblo. Mi pueblo no tiene por qué recibir las consecuencias de lo que yo decidí. Y yo digo, ahora entiendo cómo era David. Porque muchas veces hemos escuchado que David hizo esto, que David hizo lo otro y que David aquí, y que era la niña de los ojos de Dios y hizo esto. ¿Pero por qué? Porque David doblaba sus rodillas y consultaba todo a Dios. Existió el rey Saúl, cuando su pueblo clamaba por un rey, existió, pero ¿qué pasó? Perdió el favor de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que no las dejó al rey Saúl, sino que las siguió haciendo. Entonces él perdió el favor de Dios y allá estaba ya escogido el que Dios había puesto, el que sabía que tenía el corazón especial para él. Crónicas establece a David como un modelo de fe, de devoción y de liderazgo para los futuros líderes de Israel. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a pecar. Nadie es perfecto, pero si nosotros venimos y doblamos rodillas y derramamos nuestro corazón a Dios, Él va a ser fiel con cada uno de nosotros y va a hacer a un lado esos pecados que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Porque Dios no mira el exterior, sino que mira su corazón. Y eso es lo que Dios veía en David. Dios es fiel a su pueblo y cumple sus promesas. Dios le había prometido a David que lo iba a hacer rey y lo cumplió. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? ¿Y qué está haciendo usted para que se le cumpla? Para que nosotros podamos recibir bendición, Dios nos tiene que hacer pasar por un proceso. No podemos tener bendición si no pasamos por un proceso. El libro de Crónicas nos enseña que tenemos que ser obedientes, tenemos que consultar a Dios y que tenemos que ser agradecidos. David le cantaba salmos a Dios por todo. Por todo le cantaba salmos a Dios. Y eso es lo que nos está enseñando el libro de Crónicas. No nos enseñó lo que él hizo, sino que nos enseñó también lo que David hacía bueno para Dios. Nunca hizo algo que no le pidiera a Dios permiso. Nunca hizo algo, sí cometió el censo, pero ahí se puede ver el corazón arrepentido donde decirle, fui yo. ¿Por qué mi pueblo va a pagar por esto si fui yo? Conmigo arreglate. Era tan buena la comunicación de Dios con David que el libro de Crónicas es hermoso para que usted lo lea y para que usted pueda entender. Por último, hermanos, el rey David reconoció que Dios no solo lo había elegido y establecido como rey de Israel, sino que también había engrandecido su reino por el bienestar de su pueblo. Usted debe de reconocer que Dios lo ha elegido, pero no lo ha elegido solo para que usted sea bendecido, sino que quiere engrandecer el territorio que usted tiene, engrandecer su familia, su salud y la iglesia. Que Dios le bendiga. Quédate ahí y me lees Segunda Crónicas, lo que está diciendo. Bien, vamos a abrir ahí el folder en Segunda Crónicas. Vamos a leer lo que está de Segunda Crónicas. Me va a hacer la hermana Dalia, que está por aquí, va a hacer el favor de leerlo. Amén. De qué se trata el libro y el versículo que tiene cogido. Amén. Segunda de Crónicas. Narra el reinado de Salomón y de otros reyes. Vamos a poner en pie, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Narra el reino de Salomón y de otros reyes y las consecuencias de la decadencia espiritual. Vamos a leer. Segunda de Crónicas 7:14. 7:14. Es un versículo que casi todos lo conocemos. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, bendice tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. Trataré de cumplir los 10 minutos, ¿verdad? El hermano Moisés está haciendo señas allá con la mano cuando se cumplen los 10 minutos, pero como yo no veo, ¿verdad? Así es que Dalia como que no vio tampoco.
Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, como que fueran un todo, parte de un todo, la vida de los reyes y sus hechos. Ya mis hermanos, en una forma muy bonita, muy guapa, hablaron sobre los tres primeros, Primera, Segunda de Reyes, Primera Crónicas, y Segunda Crónicas cierra como que cerrara este ciclo de los reyes en Israel. Y lo cierra con hablando sobre más que todo la vida de Salomón, sus últimos días. Y yo lo podría dividir en tres partes, Segunda Crónicas. La primera, la construcción del templo, que va del capítulo 1 al capítulo 7. Salomón decidió construir, pero qué bonito, convocó a todo el pueblo, a los ancianos, a los príncipes, y les dijo y todos aprobaron, comenzaron la obra, y este hombre, con toda la gente que trabajó en el templo, con todos los materiales preciosos habidos y por haber, se tardó 7 años en construir el templo del Señor. 7 años. Y algo maravilloso, único en la historia, algo lindísimo. Y llegó el día, nos habla en el capítulo 6, cuando Salomón dedicó el templo al Señor. Lo dedicó y convocó a todo el pueblo para que llegaran a ver. Salomón era un hombre que vivía ostentosamente, rico. Imagínese usted que esa dedicación de ese templo mató para esa oportunidad, mató 22,000 bueyes. Puede usted tener la idea de lo que es 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para dedicar ese templo al Señor. Pero lo bonito dentro de esa dedicación es cuando él se arrodilla y habla con el Señor. Y le dice: Señor, yo te pido que en esta tu casa, diga hasta tu casa, aquí, cuando alguien entre, uno de tus hijos entre, por hambre, por crisis, por sequía, por enfermedad, por guerra, aquí viniera y de rodillas postrado te adorare y te clamare, ¿qué dijo Salomón? Tú le oirás y le responderás. Lo más lindo es eso, y le responderás. Si usted cree que Dios no oye la oración que nosotros hacemos en su casa, está equivocado. Pero no solo tanto que la oye, sino que la responde. La responde. ¿Qué se necesita? Creer. Salomón era alguien que le creía a Dios, pero 110%. Y ahí está. Y le dice: yo quiero que sea eso. Quiero que hace una dedicación del templo majestuosa. ¿Y qué sucede? Mire qué lindo. Ya en el capítulo 7, Jehová le dice a él: he oído tu oración. ¿Cómo le dijo? He oído tu oración. Y le respondió. ¿Y qué le dijo en lo que leímos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, responderé, y quitaré y bendeciré la tierra. Dios responde. Se tardó un capítulo para responderle a Salomón su oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la lectura, cuando nos metemos en la lectura de la Biblia, el hacer nuestro eso. Esa es la primera parte. Otra partecita bonita que está ahí dentro de Segunda de Crónicas es la visita de una reina a Salomón, la reina de Sabá, ¿verdad? Que llegó de allá
tierras de allá de Etiopía, por allá, llegó a visitar al rey para probarlo, a ver si era cierto lo que le había oído ella de él. Y dice que esta reina encontró que lo que le habían dicho era poquito a comparación de lo que realmente él era. Su sabiduría sobrepasaba a todos los gobernantes, a todos lo sobrepasaba. Su riqueza sobrepasaba a todo mundo. Imagine que nosotros tuviéramos en El Salvador un país como el que tuvo Salomón en esa época, que dice que la plata era como, ¿qué? ¿Sí? ¿Como qué? Como piedra. La plata no valía. Ay, ahora, ¿verdad? ¿Qué diéramos nosotros? Y ahí está, esa reina estuvo ahí, comprobó, vio cómo comían sus criados, sus caballos, sus caballerizas, cómo se vestía Salomón, su trono, su palacio, vio todo, algo esplendoroso, algo esplendoroso. Pero de ahí en adelante aparece ya lo que se llama la decadencia del reino de Israel. Israel tuvo algo, un nacimiento, un desarrollo. Con David llegó a su esplendor y luego comienza la decadencia del reino de Israel. Comienza, va para abajo, va para abajo. Salomón cometió el error, mi hermano Francisco lo hablaba. Imagínense 1000 mujeres en total, 1000. Y dice que muchas de ellas lo inclinaron a adorar dioses ajenos. Salomón cometió el error de permitir que se metieran ídolos al templo de Jehová. Permitió eso. Qué tristeza, el gran hombre, el gran sabio. Yo siempre me pongo a pensar, si era el hombre más sabio del mundo, como se cataloga, ¿por qué llegó hasta ahí? Y dice que Salomón murió en una vejez tristosa, joven, prácticamente joven. Salomón murió a la edad de 59 años. No era un hombre viejo, pero tantas cosas lo debilitaron. David murió a la edad de 69, casi 70 años, pero tampoco era un hombre viejo. Pero tanta cosa. Una de las cosas que debilitan a los que son gobernantes son la gran cantidad de problemas que hay. Y así ve usted presidentes que entraron jóvenes a la presidencia y a los 5 años ya usted los ve todos pateados, ¿verdad? Tremendo. Y ahí estaba Salomón. ¿Y qué sucede? Salomón murió. Y ya hablaba mi hermano Francisco sobre esto. Y lo sustituyó en el reino su hijo Roboam. Un muchachito que le faltaban 5 para el peso. Y no, y él dijo, ¿qué? Entonces cuando hubo cambio de rey, vinieron los ancianos de todo Israel y dijeron, rey Roboam, tu papá nos castigó con impuestos y todas esas cosas. Y queremos pedirte que tú cambies eso, alívianos un poquito esa carga. Y les dijo, regresen dentro de tantos días, les voy a tener la respuesta. Y vino y consultó, mire, esto es bien importante, ahí están ustedes. Y vino Roboam y consultó con los ancianos. Y les dijo, han venido unos hombres del pueblo a pedirme esto y esto, ¿qué hago? Y los ancianos le dijeron, hazles caso, porque si tú les haces caso, te van a servir, van a estar contigo, te van a apoyar, van a ser tus amigos y todo eso. Y él, bueno, ya le consultó a los viejitos, ¿va? Como dicen, ya porque le voy a preguntar a los viejitos, ¿va? Entonces vino él, y como muchacho pop que era, rock pesado, vino Roboam y le fue a consultar a quién, a sus cheros, a la majada. Le fue, miren, ve que han venido unos del pueblo aquí. No, hombre, Roboam, no vaya a cometer ese error.
Decirle que si tu papá los castigó con látigo, vos les vas a meter escorpiones, vos les vas. Y ese fue el gran consejo que él agarró y se lo dio al pueblo. ¿Qué originó eso? La ruptura de un reino que le había costado tanto al rey David conseguir. Una ruptura política, una ruptura económica, una ruptura civil, una ruptura religiosa, una ruptura de toda naturaleza. ¿Y qué sucedió? Pues el pueblo le dijo, miren, no les voy a quitar los impuestos. No, al contrario, se los voy a aumentar. ¿Y qué dijeron aquella gente? Israel a tus tiendas. Y cuando esa gente decía Israel a tus tiendas, no te metas con este. Y se fueron. ¿Y qué sucedió? Vino la ruptura y se dividió el reino en el reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con Judá. Y el rey Roboán se quedó solo con una tribu, la tribu de Judá. Y para allá arriba, a Samaria, se fueron 11. ¿Con quién? Con Jeroboam. Desde entonces comienza ese reinado, uno en Judá y el otro en Samaria, en Israel, en el reino del norte. En Israel existieron como primer rey de Israel, pero entiéndalo bien, ¿me entienden cuando digo Israel a qué se refiere? Cuando el reino ya se había dividido. El primer rey de Israel ya dividido fue Jeroboam. Y el último fue el rey Oseas. Fueron 19 reyes que hubo en el reino del norte, en Israel. Y a cual peor. Jeroboam tuvo una idea que es copiada por muchos a través de Satanás y su influencia. Jeroboam, el hermano Francisco lo explicaba. Jeroboam se tuvo la brillante idea que le dijo al pueblo que se había ido con él. Le levantó ídolos, le levantó becerros de oro y le dijo, Israel, aquí están tus dioses. ¿Para qué? Para que no fueran a adorar a Jehová a Jerusalén. Y les abrió templos de toda clase y todo. Y entonces la gente bien bonita, ¿y para qué vamos a ir a Jerusalén? Se quedaron a idólatras. Ahí dice 19 reyes, a cual peor. Y en Judá, el reino del sur, hubo 20 reyes. 20 reyes. El último rey fue el rey Sedequías. Este rey fue el que finalizó con la deportación a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Eso que tanto el profeta Jeremías les había dicho, cambien, hombre, cambien. Les viene esto, les viene lo otro. Les van a destruir los palacios, van a destruir el templo. Nabucodonosor llegó a Jerusalén y destruyó el templo, arrancó las puertas que tenían de oro, que tenían cobre, arrancó todo, piedra por piedra la quitó, buscando dinero, buscando oro. Pero el pueblo nunca quiso oír. El pueblo nunca quiso, no cambiaron nunca. El último rey entonces de Judá, Sedequías, que termina con la deportación a Babilonia. Fue triste. En Judá hubo grandes reyes, así como también otros que no lo fueron tanto, pero hubo buenos reyes. El rey Josafat, tremendo rey, y otros más. Pero qué lindo es saber que ciertas cosas que se cometen provocan grandes destrucciones y ciertas cosas que se hacen también provocan grandes obras. La invitación de estos 4 libros que hemos leído es a que tú te fijes en eso. ¿Cómo
Una pequeña actitud destruye tanto, que ha costado tanto. Tú puedes ser un ejemplo en tu casa. Te ha costado tanto una cuestión ahí y de repente tomas una mala actitud, una mala decisión y se acabó todo. Se acabó todo. Se acabó. En una iglesia, pastor puede tomar una mala decisión y se acabó todo. Se acabó todo. En un país, un presidente toma una mala decisión y se acabó todo. Se acabó todo. Es bien importante que nosotros meditemos en eso. Mi invitación, por favor, lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice por ahí un rótulo que está por allá lejos. Lee la Biblia y dice, porque en ella encontrarás fe y entendimiento. Qué lindo es eso. Y es una gran verdad. Así que agradezco a mi hermano Francisco, agradezco a mi hermana Loli, a Dalia, que se prepararon y se prepararon muy bien. No es fácil, pero ya vamos a escoger para el otro mes a otros 3. Aquí estoy yo, pastor. Bienvenido. Amén. Padre buen Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa, por la vida, por lo que tú eres con nosotros. Oramos, precioso Dios, por la iglesia de Santa Elena y mantenemos siempre nuestro lema de que Santa Elena será para Cristo. Y que poco a poco, Señor, tú irás agregando a esta iglesia personas que van a venir a buscarte. Van a buscarte, Señor. Porque llegará el día en que van a sentir hambre y sed. Pero no hambre de comida ni sed de bebida, sino que hambre y sed de escuchar tu preciosa palabra. Gracias, mi Dios, mi Señor. Gracias por mis hermanos que participaron. Sigue usándolos. Permíteles que se sigan preparando, que sigan leyendo. Bendito Dios. Y aquellos que no lo hacen, pues que comiencen. Precioso Dios, anímalos. Bendito Dios. Oramos por los hermanos que están delicados de salud. Por mi hermana Ricarda, que no ha sido intervenida quirúrgicamente, para que cuando lo hagan salga muy bien de esa operación en sus ojos, Señor, precioso. Bendice a mi hermana Alejandra, bendice a mi hermana Mari, mi hermano Rauda, bendice a mi hermana Marta, bendice a cada uno de los hermanos que estamos un poco delicados de salud. Te oro siempre, Señor, por los que estamos aquí en tu casa, que estamos adoleciendo de algún problema, algún dolor, una molestia. Sánanos, papito lindo. Sánanos, bendito Dios. Te lo rogamos. Oramos por nuestro hermano Jorge, para que tú lo bendigas. Oramos por nuestra hermana Damaris, para que tú la sanes muy pronto de esa operación, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, poderoso Dios. Gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.